dosis, de acuerdo a la vía de administración, puede variar. Cuando se tiene fármacos que tengan un margen de seguridad bastante considerable o un índice terapéutico, entonces esta dosificación no es, digamos, muy relevante, muy importante. Pero si el fármaco es, digamos, con un índice terapéutico muy importante, o sea, muy bajo, entonces tiene mucha importancia esta relación de la dosis de acuerdo a la vía de administración. Cuando administramos por vía endovenosa o intravenosa, ¿qué estamos haciendo? Estamos administrando directamente en el torrente sanguíneo, o sea, se está obviando todos los sistemas de absorción, ¿verdad? Entonces, no hay fenómeno de primer paso, no se metabolizan, no van a los órganos de depósito, nada. Se tiene concentración bastante elevada. Entonces, cuando se tiene fármacos con un índice terapéutico muy bajo, por vía intravenosa vamos a dar un tercio menos en relación a la vía bucal. O sea, vamos a dar mucho más por vía bucal que por vía intravenosa. O vamos a dar menos por vía intravenosa, que puede llegar a ser un tercio menos. Ahora, si administramos por vía intramuscular, puede ser un cuarto, ¿no? Un poquito más que por la vía intravenosa, de acuerdo a la vía o en relación a la vía bucal, ¿no? O a la administración bucal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de indicaciones y prescripción. A ver, ¿qué son las indicaciones? Son las instrucciones que se dan al paciente para la utilización de fármaco. O sea, decimos qué fármaco va a utilizar, en qué dosis, a qué tiempos, etc. Eso se llama indicación. Prescripción es el medicamento mismo que se está dando, o sea, está prescribiendo. Entre la indicación y la prescripción podemos hacer un solo formulario que se conoce con el nombre de receta, y al talonario mismo, recetarios. Entonces, de acuerdo a las prescripciones, tenemos 4 tipos de tratamiento. Tratamiento profiláctico. ¿Qué sería un tratamiento profiláctico? Profilaxis, ¿qué es? Preventivo, profilaxis, para que no aparezca caries dental. ¿Qué se hace? Profilaxis, limpieza, ¿no? Puede ser diaria o puede ser, digamos, hecha por una asistente que haga limpieza dental, ¿verdad? Entonces, todo lo que previene es profilaxis. A ver, las personas que sobrepasan los 45, 50 años, entonces toman de 80 a 100 miligramos de aspirina, ¿no? ¿Eso cómo? Como profilaxis. ¿Para qué? Para que no tenga infarto o embolia, ¿no? Entonces se está previniendo. Ese es un tratamiento profiláctico. En un tratamiento profiláctico no existe enfermedad, no existe síntomas ni signos de ninguna enfermedad.
solamente se está previniendo que se desencadene, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento profiláctico. El tratamiento etiológico, etiología, ¿qué sería? Origen. La causa, el estudio de la causa Origen. sí. ¿No? Entonces, cuando hacemos un tratamiento etiológico, estamos atacando el origen de la enfermedad. Estamos atacando la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos una infección, ¿qué podemos dar? Antibiótico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de la infección? Son los microorganismos. Y el antibiótico ¿qué hace? Mata, destruye o simplemente inhibe su reproducción, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento etiológico de una infección. Si tenemos, digamos, a ver, puede ser infección, si tenemos una acidez, porque hay alcohol gástrico, ¿no? O hay una sensación bastante desagradable a nivel estomacal. ¿Quedamos? Sí, si hay acidez, antiácido. Entonces, esa acidez estamos combatiendo mediante la administración de antiácidos. Y así podemos indicar una serie de ejemplos de los cuales estamos tratando el origen de la enfermedad. El tratamiento supresivo. El tratamiento supresivo, ¿qué hace? Suprime. ¿Qué suprime? Las manifestaciones de una enfermedad, ¿no? O sea, a ver, demos un ejemplo de supresión. Pero si damos un antiinflamatorio, estamos dando un medicamento que va a ir contra la inflamación, y la inflamación es una manifestación de una enfermedad, ¿no? Si hay un golpe se inflama, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si hay artritis, se inflama las articulaciones. Entonces damos un antiinflamatorio. Suprime la manifestación, pero no ataca el origen, ¿no? Entonces, entre el tratamiento supresivo y sintomático, sin un buen diagnóstico no se tiene que hacer. No se debe hacer, porque puede enmascarar el cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, si hay una úlcera, por ejemplo, entonces, y damos antiácidos, antiespasmódicos, etc., va a disminuir el síntoma de la enfermedad, pero la enfermedad va a seguir progresando, de tal manera que puede ser perjudicial. El tratamiento sintomático se realiza cuando se tiene un buen diagnóstico y como soporte a un tratamiento etiológico. Por ejemplo, si hemos hecho una cirugía, ¿no? Hemos extirpado o hemos hecho cualquier tipo de cirugía, entonces por el corte, por el trauma, va a haber dolor. Entonces va a haber inflamación. Entonces damos analgésicos y antiinflamatorios para suprimir primero la inflamación, que esta inflamación nos va a traer dolor, ¿no? Entonces,
¿Para qué hacerle sufrir al paciente? Se dan analgésicos y antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el tratamiento supresivo, que anda en íntima relación al tratamiento sintomático. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es algo subjetivo que se presenta en una enfermedad. Por ejemplo, un individuo puede sentir más dolor que otro, ¿no?, respecto a la misma dolencia, ¿no? Entonces, como les decía, estas dos partes que corresponden a los tratamientos supresivo y sintomático andan en estrecha relación. El tratamiento sintomático, solamente los síntomas, ¿no?, sobre todo el dolor. Y cuando damos, o cuando hay dolor, ¿qué damos? Un analgésico, ¿no?, para que calme el dolor. El supresivo y el sintomático, digamos, son tratamientos coadyuvantes, de soporte a otro tratamiento, ¿no? Entonces debemos dar siempre en esas circunstancias. Ahora, lógicamente que en la artritis no se está haciendo ningún tratamiento, pero la artritis tampoco se cura, ¿no? No tiene un tratamiento etiológico, ¿verdad? Porque la artritis es una enfermedad autoinmune, y como enfermedad autoinmune no podemos hacer un tratamiento ¿de qué tipo? Etiológico. Porque si hacemos un tratamiento etiológico, tendríamos que matarlo al paciente, ¿no?, porque él mismo se está atacando. Hay muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, el lupus, hay hepatitis, digamos, virales y hepatitis autoinmunes también. De tal manera que hay cirrosis hepática sin que nunca se haya tomado un trago, ¿no? Aparece esa cirrosis y con insuficiencia hepática muy grave, ¿no? Entonces puede ser de naturaleza autoinmune. Hay muchas, como les decía, hay muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, en esos casos hacemos tratamiento supresivo y sintomático, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver ahora los planes de administración de los fármacos. Un plan, ¿cómo es? Una planificación para cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos plan de administración de los fármacos, vamos a ver cómo vamos a administrar estos fármacos. Se planifica. Dentro de esto tenemos los tratamientos intensivo, acumulativo y no acumulativo. El tratamiento intensivo, ¿en qué consiste? Cuando se administra una dosis de ataque que generalmente también se llama dosis inicial, que generalmente es el doble de la dosis de mantenimiento. O sea, si vamos a hacer un tratamiento intensivo, se da una dosis, digamos, si va a ser un tratamiento intensivo antiinfeccioso, y la indicación está 500 miligramos de amoxicilina, vamos a dar 1 gramo de amoxicilina la primera dosis. Y las dosis de mantenimiento vamos a dar 500 miligramos. Entonces, generalmente consiste en dar una dosis masiva, por eso se llama intensiva, como dosis inicial. El tratamiento acumulativo es cuando se administra
El tratamiento intensivo se da para tener, digamos, efectos inmediatos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos descrito en la absorción, cuando existe mayor dosis, mayor concentración, entonces va a haber mayor absorción. Por eso que se da, digamos, el doble de la dosis y de la dosis de mantenimiento. El tratamiento o el método acumulativo consiste en dar dosis pequeñas pero que sobrepase la farmacocinética de eliminación. O sea, si tenemos una vida media de un fármaco de 4 horas, el tratamiento acumulativo vamos a dar cada 2,5 horas, digamos. De tal manera que la biotransformación y la excreción del fármaco en tiempo sea, digamos, mayor, en frecuencia de administración menor, de tal manera que se va a ir, como su nombre indica, se va acumulando el fármaco. Este tipo de tratamiento es muy importante para, digamos, determinar si va a aparecer efectos tóxicos o no. O sea, se va dando poquito a poquito, aumentando la dosis, digamos, hasta tener una concentración ideal del fármaco y mantener, digamos, ya las dosis correspondientes. Va a ser una dosificación de mantenimiento. Por ejemplo, si damos un cardiotónico, la dosis del cardiotónico es entre 80 a 100 miligramos. Entonces, podemos dar cada 8 horas, digamos, este cardiotónico. Para evitar que nos aparezcan fenómenos tóxicos o colaterales, podemos dar esas dosis poco a poco. O sea, damos estos 80 miligramos. Si su farmacocinética es cada 6 horas, vamos a dar 4 horas. O podemos reducir incluso la dosis, pero cada 4 horas o 3 horas, de tal manera que se vaya acumulando, y si empieza a aparecer fenómenos de tipo tóxico, entonces se suspende inmediatamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la farmacocinética, así va a ir, hasta tener concentración plasmática deseada, y después se hace la dosis de mantenimiento normal. Y el tratamiento no acumulativo es la administración de una sola dosis para tener un efecto farmacológico. Si tenemos hinchados los pies, por ejemplo, damos diurético en una sola dosis para que nos elimine eso y punto. No queremos una concentración constante en plasma como se requiere, digamos, para un tratamiento antiinfeccioso. Entonces, en un tratamiento antiinfeccioso tenemos que tener concentración constante del antibiótico en plasma hasta que elimine o mate todos los microorganismos. En este caso solamente se da una vez para tener un efecto determinado, como los diuréticos en los edemas, ¿no? Podemos dar un emético, algo que produzca vómito, una sola dosis. Entonces, en eso consiste, digamos, el tratamiento intensivo, acumulativo y no acumulativo, que difiere un poco. Formas y partes de la prescripción. La prescripción es la forma en que nosotros indicamos al paciente
cómo va a utilizar el medicamento, qué dosis, cómo, etc. Son las instrucciones que vamos a dar a través de este formulario que se llama receta. La receta tiene partes, sí. El encabezamiento, donde está, digamos, todos los datos del médico, ¿no? Nombre, especialidad, dirección, horarios de atención, ¿no? Teléfonos, etcétera, días de atención, todo lo que concierne al prescriptor. Una receta es un tratamiento, hoy es un documento legal, entonces que puede salvarnos o hundirnos en un proceso legal. Entonces es por eso que se tiene que tener mucho cuidado en la indicación, en la confección, diríamos, de las recetas. Entonces, como es un documento legal, entonces tiene que tener, digamos, todos los datos del médico, ¿no? Domicilio, teléfonos de domicilio, celular, etc. Después, la parte superior, últimamente se ha indicado de que la receta tiene que tener el nombre del paciente. Esto para que no exista, digamos, si son medicamentos un poco peligrosos, entonces para comprar tiene que identificarse para esa persona, ¿no? Entonces, por eso se está pidiendo de que todas las recetas tengan el nombre del paciente. Después tiene en la inscripción o en la parte superior tiene una abreviación que es LP, que significa recipient o despache también. Hay otras recetas que tienen D, que significa despache. Entonces, eso es, digamos, un requisito que siempre se pone, ¿no? RP, para las recetas. Ya viene impreso en la misma receta, ya no es necesario ni siquiera ponerlo, ¿no? Después viene la inscripción o asignación, en la cual está el nombre comercial del medicamento. El nombre comercial, el medicamento, el nombre y la dosis. Puede ser, digamos, como en este caso, amoxicilina 500 miligramos, ¿no? Aspirina 500 miligramos, 800 miligramos, dependiendo de cómo está indicado. La suscripción o manipulación consiste en la descripción de la forma medicamentosa. Podemos decir pomada, podemos decir ampolla, podemos decir, digamos, cremas, cápsulas, sellos, etc. Ahí está descrita la forma medicamentosa. Hasta aquí, digamos, es una receta moderna. Existen los preparados magistrales. ¿En qué consiste? Es una receta que da el médico, en la cual indica al farmacéutico la preparación especial de un medicamento para ese paciente exclusivamente. Era muy importante, los farmacéuticos, digamos, eran personas muy importantes porque preparaban los medicamentos.
¿no? Entonces tenían que ser muy profesionales en la preparación de los medicamentos. Ahora, por ejemplo, hasta la empleada doméstica puede expender un medicamento. O sea, amoxicilina, ¿dónde está? Allá. Esa gaveta, entonces ya no se prepara. Pero sin embargo, todavía existen algunos médicos que dan preparados magistrales, sobre todo los dermatólogos, ¿no? Dice tal cantidad de tal sustancia, tal cantidad de tal sustancia, tal cantidad de... Entonces, hay farmacias especiales que atienden este tipo de preparados magistrales, ¿no? Entonces, pero generalmente se tiene este tipo de receta. Los preparados magistrales son especiales, donde está la suscripción, manipulación y preparación, ¿no?, del medicamento. Pero en la suscripción acá tenemos forma medicamentosa y la cantidad. Digamos, decimos 20 cápsulas, 20 grajeas, 50, etc. Las indicaciones, cómo va a tomar. Va a tomar por la mañana, por la tarde, en la ayuno, después de los alimentos, ¿no? Entonces, cada 4 horas, cada 6 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones, cómo se va a administrar el medicamento. Después, los requisitos legales, que está la firma, nombre y firma del prescriptor y fecha. Como les decía, como es un medicamento o es un documento legal, entonces siempre tiene que haber firma y fecha. Porque, por ejemplo, si yo le indico a un paciente un determinado fármaco, que estaba sano el paciente y no le hacía nada, o sea, no tenía insuficiencia cardíaca, ni insuficiencia renal, no tenía gastritis, no tenía diarrea, etc. Entonces, le prescribo este medicamento. Y si el paciente después de un tiempo agarra la misma receta y va al farmacéutico, le pide que le vende el farmacéutico, consume ese medicamento y le puede ya ser tóxico y estar contraindicado. Entonces, la receta tiene, digamos, tiempo límite también, porque no se puede expender cuando sobrepasa la semana. Hasta una semana se puede. Si la receta de hoy, ¿qué día es? 5, ¿no? Si yo expendo con 5 de abril, esto podría valer hasta el 10, 15, máximo 11 o 12 de abril. Entonces, el farmacéutico, si agarra la receta el 20 de abril, ya no puede expender. Si hubiera algún problema, ya es responsabilidad del farmacéutico o del mismo paciente, ¿no? Entonces, es importante la firma y la fecha. Entonces, les decía que a través de una receta, un médico puede salvarse o condenarse, puede ser una prueba de que ha administrado bien o una prueba de que ha administrado mal, ha indicado mal, ¿no? Entonces, que puede ser, si se va a un juicio, es un documento contundente, ¿no? Bien, con eso hemos terminado todo lo que es la primera parte de farmacología general. Ahora vamos a empezar
especial. Dentro de lo que es la farmacología especial, vamos a empezar por el estudio de los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso. A ver, anatómicamente, ¿cómo está dividido el sistema nervioso? Central y periférico. Central y periférico. El sistema nervioso central comprende cerebro y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, somático y visceral. Somático, que va a los músculos, a órganos especiales, y el autónomo, que va a las vísceras, que va a actuar de forma automática, ¿no? Sin conciencia. Nosotros, por ejemplo, podemos agarrar una cosa y tenemos que pensar que tenemos que agarrarla para que no se deshaga o llevar, para que no se pierda, etc. O sea, digamos, se pierde. El sistema nervioso autónomo no se piensa. Los impulsos van automáticamente, por ejemplo, para que el corazón lata, entonces los impulsos a través de marcapasos, ¿no? Nódulos se llaman los marcapasos. Cuando fallan los nódulos ya se pone un marcapaso mecánico, ¿no? Que manda los impulsos para que el corazón se contraiga rítmicamente. Entonces, para que se muevan, digamos, los músculos de los intestinos, uno no anda pensando, ¿no? Si pudiéramos dominar, aunque algunos lo hacen, en estados de inflamación, infección de intestino, digamos, el organismo reacciona y va a producir diarrea inmediatamente para que esa sustancia que está produciendo esa irritación o infección se expulse, ¿no? El organismo se defiende. Cuando hay algo malo, o se vomita o se evacúa, ¿no? En forma de... Entonces, eso comprende, digamos, todo el sistema nervioso. ¿Para qué sirve el sistema nervioso? ¿Cuál es el objeto del sistema nervioso? ¿No? ¿Para qué nos serviría? Para relacionarnos con el entorno. Es un mecanismo también de defensa, porque a través del sistema nervioso sentimos, oímos, olemos, vemos, etc. Entonces, nos damos cuenta del entorno y de acuerdo a este entorno podemos tener una conducta. Si hace frío, por ejemplo, nos abrigamos. Si hace calor, digamos, tenemos ropa liviana o vamos, nos mojamos, en fin, ¿no? Tratamos de combatir, digamos, el calor. Entonces, si me estoy quemando, y entonces inmediatamente retiro. Entonces, en sí, digamos, es un mecanismo de defensa. El dolor mismo es un mecanismo de defensa que nos permite darnos cuenta de que estamos en peligro. Entonces, de acuerdo a eso, también reacciona al sistema nervioso. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque sin el sistema nervioso no podríamos vivir. Las condiciones de vida son... Cuando existe lesión, digamos, muy importante del sistema nervioso, tanto central como periférico, por ejemplo, por una anoxia prolongada que vaya más allá de los 7 minutos, 6 minutos, ¿qué va a ocurrir? Se muere el cerebro. El cerebro, es por eso que el cerebro, primero que está en una caja
muy hermética, muy protegida, ¿no? Entonces lo envuelve totalmente, precisamente porque es un órgano muy delicado en cuanto a elementos físicos externos, pero es muy delicado también a elementos químicos internos, ¿no? O sea, que, ¿cuánto es la concentración de glucosa normal en sangre? ¿Cuánto es? De 75 a 115 miligramos por mililitro. Entonces, cuando sobrepasa esa cantidad, como ocurre en la diabetes, el sistema nervioso se arruina totalmente. Lo primero que afecta es a la vista, ¿no? Ya ve borroso, ya no ve muy bien, ¿no? Entonces, la concentración, y cuando no existe glucosa, digamos, cuando uno no come, entonces primero que la grasa que tenemos se vuelve glucosa. Si no se come siempre, se empieza a consumir los músculos. Es por eso que uno enflaquece y pierde masa muscular, se va, para mantener la concentración de glucosa constante, para mantener el cerebro, el corazón y los riñones. Son los órganos fundamentales para la vida, ¿no? Y tienen que tener esa concentración, ¿ya? Son órganos muy, muy delicados. Entonces, sobre todo el sistema nervioso. Ahora, ¿qué drogas o fármacos tenemos que actúan a nivel del sistema nervioso? Las drogas depresoras y estimulantes, ¿no? Principalmente depresoras, que son las más importantes. ¿Cuáles son estas drogas depresoras? ¿Qué necesitamos y para qué usamos? Los anestésicos, ¿no? Anestésicos, analgésicos, hipnóticos, ¿no? Tranquilizantes, sedantes, anticonvulsivantes. Son fármacos depresores del sistema nervioso central, que es de mucha utilidad en diferentes patologías, ¿no? Ahora, para producir anestesia general, entonces, no estamos en condiciones, digamos, de tratar con este fármaco una patología, sino nos sirve para poner en condiciones para hacer un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Una cirugía, ¿no? No le vamos a abrir la panza sin anestesiar, ¿no? Entonces tenemos que deprimir el sistema nervioso central para poder, digamos, hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, todo esto, cuando uno está en un estado de hiperexcitabilidad, así, entonces se da una droga sedante, tranquilizante o tranquilosedante, o ambos, ¿no? Que varían estos fármacos de acuerdo a la dosis. A mayor dosis, mayor acción farmacológica y, digamos, un sedante nos puede producir anestesia si es que damos un dosis grande. Dosis pequeñas puede producir una acción sedante, tranquilizante, ¿no? Bien, entonces, y después los otros fármacos que son estimulantes no son de mucha importancia, aunque sí, digamos, podemos utilizar la anfetamina en la narcolepsia, ¿no? ¿Qué sería la narcolepsia? Narco de narcótico, ¿no? ¿Qué es un narcótico? Algo que produce sueño, ¿no? Entonces, por eso, digamos, se llama
narcóticos. ¿Y la cocaína sería un narcótico? No. Entonces, casi no existen narcotraficantes acá, ¿no? No hay narcotraficantes porque no producimos morfina, ni opio, nada, ni fentanilo. No, fentanilo es más droga. Entonces, los que trafican y consumen cocaína, ¿qué serían? Cuando decimos narcotraficante, quiere decir que se está comerciando un fármaco narcótico, que está traficando, ¿no? Que está vendiendo, que está negociando, ¿no? Ese es el tráfico. Entonces, ahí diríamos apropiadamente es un narcotraficante, ¿no? Y el que vende cocaína, ¿qué sería? La cocaína es un estupefaciente que va a producir estupefacción. ¿En qué consiste la estupefacción? Queda estúpido, ¿no? ¿En serio? Entonces, lógicamente que inicialmente la cocaína nos va a producir estimulación del sistema nervioso. Sí. Nos estimula, ¿no? Entonces, en todo aspecto, ¿no? Cuando hay narcolepsia podemos utilizar ese dicho. ¿Quién es un narcoléptico? Hay narcoléptico, epiléptico. Narcoléptico es aquella persona que se duerme donde sea. Está sentado en clases, se duerme. En el colectivo, se duerme. Está en una charla, se duerme. Todo. Andan durmiendo. Generalmente son gordos, ¿no? Porque no hacen algo. Entonces, en ese caso podemos dar fármacos estimulantes, tipo anfetamina, cocaína también se puede dar, ¿no? La cocaína casi no se utiliza para nada, solamente puede ser como anestésico para algún problema a nivel del ojo, ¿no? Y que no produzca, digamos, una miosis, la cocaína produce midriasis. Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre lo que es la farmacología del sistema nervioso central y la utilización de estimulantes narcóticos. Ahora, vamos a empezar con los fármacos que deprimen el sistema nervioso central. Esta depresión del sistema nervioso central puede ser en forma selectiva o no selectiva. ¿Cuándo sería un fármaco depresor selectivo? ¿Cuando actúa en un órgano específico? Claro, el sistema nervioso es, digamos, el cerebro y la médula. Estamos hablando de depresores del sistema nervioso central o estimulantes. Entonces, hemos dicho que los depresores pueden ser selectivos y no selectivos. Los selectivos disminuyen la actividad de cierto sector del cerebro, únicamente. O sea, un analgésico, digamos, un antiepiléptico, solamente el foco epileptógeno, nada más, ¿no? Claro que no está totalmente despierto, pero tampoco está dormido, ¿no? La atención, la memoria se falla un poco, ¿no? O sea, las personas epilépticas que vienen, digamos, o estudian, necesitan mayor esfuerzo porque como reciben antiepilépticos,
entonces los va a mantener siempre en estado casi letal. Aunque no les va a producir sueño. Los analgésicos calman el dolor porque actúan a nivel del hipotálamo directamente por inhibición de las prostaglandinas, de los pirógenos endógenos, o exógenos, en fin, ¿no? Los analgésicos antipiréticos, cuando disminuye la temperatura, es por depresión del hipotálamo, ¿no? Se encuentra en el centro termorregulador. Estamos hablando de depresores selectivos del sistema nervioso central. Y los no selectivos son aquellos que van a deprimir toda la estructura del sistema nervioso central, toda, ¿no? Pero cuando damos un depresor no selectivo, de acuerdo a la dosis, nos va a ir produciendo diferente, o va a tener diferentes manifestaciones de esa acción farmacológica. Así, por ejemplo, un anestésico, cuando estamos administrando, nos va a producir depresión de la corteza, de los centros subcorticales, del hipotálamo, del sistema reticular ascendente, ¿no? Hasta llegar al bulbo, donde se encuentran los centros vitales. ¿Cuáles son los centros vitales? ¿Qué les permite vital? ¿Por qué se llama vital? Porque les permite vivir. El cerebro, el corazón. ¿Y qué les permite vivir? El respirar y la circulación de la sangre, el respirar y el corazón, ¿no? O sea, está el centro vasomotor y respiratorio, que son los últimos en deprimirse antes de que muera el paciente. Se para eso, se muere, ¿no? Si para de respirar, se muere, ¿verdad? Entonces, hablamos de depresores no selectivos, y esto sigue las leyes que se llaman las leyes de Jackson, ¿no? Entonces, las leyes de Jackson dicen que se va a deprimir primero los centros subcorticales. Cuando uno toma sus tragos, que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes deben saber bien, o no han chupado nunca. ¿Ah? ¿Tú no has chupado nunca? Nunca. Lo primero que uno siente después, se pone más alegre, se pone más sociable, más hablador. Yo te estimo, yo te quiero, ¿no? Entonces, ¿por qué sucederá eso? En vez de deprimir, está estimulando. ¿No? Porque el alcohol es depresor, y todo fármaco depresor del sistema nervioso central en pocas dosis nos va a producir una depresión de los centros subcorticales, filogenéticos también se llama. ¿Por qué son filogenéticos? Quiere decir que es todo lo que se ha aprendido, o sea, de comportamiento. Cuando uno tiene que comportarse de acuerdo a lo que culturalmente ha aprendido, ¿no? Entonces, culturalmente uno ha aprendido, digamos, a no ser grosero, por ejemplo, ¿no? Entonces, o culturalmente ha aprendido, digamos, a ser cauto, a ser educado, a tener
tenemos ciertas normas de comportamiento. Lógicamente que estas normas de comportamiento varían de una cultura a otra cultura. Por ejemplo, en el Oriente las mujeres están lavando ropa en el río con todo el torso desnudo, no tienen ningún pudor, ¿no? Y acá es imposible que una mujer esté mostrando los senos, ¿no? Ahora en las playas de río, medio desnudas también hay, sin ningún... Entonces todo eso, digamos, es lo que culturalmente a uno le impone unas formas de comportamiento. Entonces cuando se deprime el centro a nivel subcortical, existe una inhibición o una depresión. Por eso uno ya se comporta un poco diferente, ¿no? A veces más sociable, a veces agresivo, a veces, digamos, algunos dicen 2 tragos y me declaro, ¿no? Tiene miedo. Entonces, deprime los centros subcorticales. Por eso da la impresión de que estuviera estimulándose y no se está estimulando, se está deprimiendo. Esto ocurre con todos los depresores. Después, cuando se dan mayores cantidades de dosis o mayores dosis, por ejemplo, el alcohol, ¿qué hace? Se duerme, ¿no? Claro, en el pico que se llama, ¿no? Se deprime, se duerme, no se dan cuenta siquiera de lo que está pasando, ¿no? Igual ocurre con todos los depresores, produce hipnosis, por eso también a ciertos fármacos se llaman hipnóticos porque producen sueño, son depresores no sedentes. Ahora, antes de que aparezca la anestesia, ¿con qué se deprimía? Con whisky, ¿no? Se les hacía tomar whisky cualquier cantidad, ¡pum!, una amputada a la pierna, ¿no? Porque en eso consistían las cirugías. Entonces, porque no había anestesia, las extracciones dentales también eran dolorosísimas. A una persona que le estaban sacando una muela, todo el pueblo escuchaba sus gritos, ¿no? Ahora, no. Entonces, los depresores, digamos, no selectivos van plano por plano por plano. Entonces, llega un momento que después de producir sueño, viene tal depresión que se deprimen los reflejos, la sensibilidad, la motilidad, ¿no? Todas esas cosas, pero principalmente la sensibilidad. Entonces eso nos permite, digamos, hacer cirugías. El paciente no siente. También se llama un estado de analgesia total. Entonces, que nos permite hacer ese tipo de tratamiento. Ahora vamos a entrar particularmente primero con la anestesia, después vamos a describir los hipnóticos, después vamos a describir los tranquilizantes, después los sedantes, ¿no? Después los analgésicos. ¿De acuerdo? Así, vamos a ir fármaco por fármaco. ¿De acuerdo? Muy bien, pueden retirarse.